¿Qué necesitan los animales para vivir? Te invito a conocer algunos animales. Ciervo gamo. El alimento de los ciervos, que es un concentrado, ¿cierto? Es un pellet que comúnmente yo le hago el alcance a la gente o a los visitantes que vienen acá, que la mayoría son niños, que son muy interesados en la alimentación de los animales, que este es un concentrado de alimento donde tiene varios ingredientes, como el maíz, la avena, el trigo, la alfalfa. Es un concentrado de alimento para los ciervos, que es muy bueno para mantenerlo, porque usted mira, ahí llegó uno recién al ladito de nosotros y pueden ver la forma del pelo brillante, que no tiene ningún problema de alimentación. Y acá tenemos la alfalfa, que es un pasto seco, cierto, que esto se cosecha en el verano y se puede guardar para el invierno, para tener el forraje, cierto, necesario para los ciervos. Entonces esta alimentación se la damos todos los días. Entonces ya vimos el alimento, vimos los dos tipos de alimentos que le damos, más el agua, cierto, que está ahí, que la va a enfocar mi colega. Eso está día y noche, es un sistema de goteo, no es una llave abierta, día y noche, invierno y verano, para que tengan el agüita limpia, para que puedan beber los ciervos. Ahora, vamos a tomar el pellet, ¿cierto? Y como les dije un poquito antes, los ciervos son 16 y hay machos ya que están un poquito más grandes y tienen su asta formada, entonces son muy territoriales. Cuando yo le entrego el alimento, se adueñan del poco de alimento que se le va echando en cada espacio. Entonces se lo distribuimos en varias partes para que todos puedan recibir, en este caso, el pellet. Así que vamos a empezar a distribuirle el pellet en sus sectores que comúnmente se lo echamos para que se puedan alimentar. Esa es la forma, así se lo vamos distribuyendo para que tengan la posibilidad todos de comer. Aquí ya se están acercando al lado mío porque ya vieron que no tienen peligro y que es la comida la que le estamos entregando. Ahora, como ellos están acostumbrados también a que entre una sola persona a alimentarlos, ellos ya saben que algo estamos haciendo nosotros aquí. Teníamos baterita esa, pero los ciervos las hacen pedazos con la asta también. Ya vengan a comer nomás, tranquilitos. Ahora le vamos a repartir la alfalfa para que tengan también los alimentos que ellos necesitan diariamente acá. El espacio que tenemos acá, esto lo revisa el SAC, ¿cierto? Para que tengamos las medidas necesarias para mantener esta cantidad de animales que están al frente de nosotros. Ahí tenemos machos y hembras. Los que están con las astitas son los machos, y hay hembras nuevas y machos nuevos todavía que no se le notan las astas, por si acaso. Pero esas astitas que tienen ahí las van botando todos los años. Hay mucha gente que viene al parque que piensa que las astas se le cortan porque ellos las han visto en otros lugares como adorno, pero no es así. El ciervo las va botando todos los años, solamente el macho. Periodo de gestación de los ciervos, o sea, una hembra para que dé a luz tiene que estar más o menos
promedio de 7 a 8 meses. Comúnmente tiene de a una sola cría. Es muy raro que la hembra den a luz 2 crías. Es muy raro. Este ciervo, por si acaso, no es nativo. Este es originario de Europa, es una especie introducida. Y tiene que estar en estos lugares, tiene que estar cerrado. No se puede soltar dentro del parque. Sería lindo que anduvieran paseándose por todos lados, pero no puede ser así porque ustedes se dan cuenta, por lo que le estamos mostrando, no hay vegetación viva aquí dentro. Entonces ellos se comen prácticamente todo. Cuando hablamos de todo, hablamos de la zarza, hablamos de la quila, hablamos de cualquier cantidad de arbustos pequeños, incluso árboles, porque si ustedes se dan cuenta en el cerco de los cipreses, el maitén parece que estuviera cortado con tijera, es porque cada rama que pasa una medida donde ellos alcanzan, se la comen. Entonces estos animales son herbívoros. Todos ellos son herbívoros y se van alimentando de todo tipo de vegetación y además son territoriales. ¿Qué significa eso? Que van marcando su territorio, ¿cierto? Con la orina y además con las astas. Van sacando la corteza de los árboles y sacándole la corteza a los árboles se van muriendo. Entonces nosotros los tenemos acá, pero en un lugar específico para que se puedan desarrollar. Y la alimentación de los chiquititos, no sé si se alcanza a ver, pero hay unos más pequeños. Los primeros 3 meses, pura leche. Se amamantan a través de las hembras. Y después ya empieza a comer, como los adultos, la alfalfa y el pellet. Y estos pueden vivir en cautiverio, para su información. Según los datos que tenemos nosotros, en cautiverio viven más que en forma natural. En forma natural estamos hablando de que el ciervo puede vivir de 10 a 13 años. Y en cautiverio podrían llegar a vivir hasta 20 por lo menos. Aquí tenemos ciervos, los más grandes, no sé si alcanza a ver la diferencia entre los machos más grandes, que son como 4. Estamos cerca de los 12 años, 10 años más o menos, un promedio que tienen, de edad que tienen estos ciervos. Ahora cuando hablamos de la observación de los ciervos, es porque nosotros ya llevamos harto tiempo acá cuidando a este tipo de animales y hemos visto que la gente puede ingresar cualquier cosita adentro del corral del ciervo, como bolsas plásticas, bolsas de cajitas de jugo, las bombillas de los jugos, y eso puede afectar en el tiempo a los ciervos. Así que por eso tratamos de que estos letreritos funcionen para que la gente pueda solamente venir a observar los ciervos. Que hay que tener paciencia con ellos. ¿Por qué? Porque a veces están lejos y no es necesario que le empecemos a tirar cosas para adentro para que se muevan. Pato Jergón. Lugar ahora del parque, un lugar con un ecosistema distinto. Ya estamos hablando de especies acuáticas, en este caso los patos silvestres, que son los jergones que están ahí en la escalerita, porque ahí tenemos una casita que la ocupamos para que se reproduzcan. Estas especies igual son muy comunes en los ríos o lagunas, pero si ustedes se dan cuenta, ellos ni se mueven todavía porque nosotros estamos respetando su espacio. En este caso, sin molestarlo, sin tirarle nada. Lo ideal es que cuando uno va a estos lugares pueda tener respeto con estos aves o animales, porque nosotros los venimos a ver a ellos. Ellos no quieren verlos a nosotros, sino que nosotros venimos, en este caso, a observarlos y a aprender de ellos. Y se vienen a alimentar del alimento que nosotros le entregamos en forma natural también, o sea, artificial, a estas aves. Que también es un pellet, un concentrado, que se le entrega todos los días o día por medio, como son 2, en la bateadita que está ahí al fondo, ahí le echamos nosotros el alimento, y que no solamente sirve para ellos, sino que también sirve para diferentes especies que se alimentan del alimento que le entregamos a estas aves. Esta especie de jergón o jergón grande son los más comunes de las lagunas o en este caso de los ríos chilenos. Los nidos
Nosotros le hicimos un nidito artificial, una casita, pero ellos comúnmente lo hacen debajo de las ramas o debajo de los árboles, comúnmente más lejitos de los ríos. Estas anidaciones pueden tener más o menos un promedio, para darle un número, de 6 a 10 huevos cada hembra. Yo creo que lo único que uno tiene que tener claro, y que comúnmente se lo decimos a todos los visitantes cuando hacemos visitas aquí yo he visto reportajes en otros lados que la gente, no sé, ve un canguro, ve un ciervo y ellos lo miran de lejos, y nosotros, ¿por qué tenemos la costumbre de que tenemos que tocar las especies para poder identificarlo o sentirnos bien, y no lo podemos observar de lejos? Tenemos que tener un poquito más de cultura para poder aprender que los ojos no están en las manos. Entonces podemos observar de lejito para no molestar ninguna de las especies que en algún lugar, en algún parque, en alguna reserva, estén en forma natural viviendo. Si no debemos dejar huella, porque si dejamos huella nosotros, vamos a dejar cosas que no corresponden al lugar para que puedan, en este caso, enfermarse estas aves si yo le tiro cosas que no corresponden. Si ellos tienen su alimento y tienen todo para sobrevivir en esta zona o en este lugar. Loros nativos. Ahora vamos a ir a conocer el alimento que le entregamos a estas aves que están en cautiverio o que están en esta pasarela grande, porque tienen para moverse bastante, porque tienen un buen espacio. Entonces, como son aves que comen harta semilla, hartos frutos, y tienen que comer frutos duros, para su información, porque estos tienen que gastar el pico para poder comer, si no les crece mucho y después no van a poder alimentarse. Por eso hacen daño en los árboles, también los frutos duros se los van comiendo sin problema. Y por acá tenemos que son diferentes tipos de semillas o frutos. Tenemos el alpíster, tenemos el maíz y tenemos la maravilla, que son lo que nosotros les damos día por medio a estas aves que por un motivo o por otro, que después lo vamos a conversar, han llegado a este lugar y no pueden estar viviendo en forma natural. Podemos observar también que tienen sus depósitos de agua, donde les sirve de piscina para bañarse, y a la vez toman también agüita en el bebedero. Por acá tenemos la batea, donde le entregamos su alimento. Vamos a echarle un poco porque aquí tenemos de todo. Tenemos el maíz, tenemos el alpíster, y tenemos la maravilla, que son los alimentos que nosotros día por medio le entregamos a estas aves. Ustedes pueden escuchar el ruido que hacen, ¿cierto? Donde ellos ya saben que están acá. Podemos mostrar nos colocamos acá también nosotros estas especies de árboles o madera para que ellos puedan gastar el piquito en las cortezas, sacando la madera para hacer el desgaste que corresponde, y así pueden estar más tranquilitos y en el lugar. El boche lo mete en las castañas, los corones y el loro chicado que anda por ahí. Acá tenemos la agüita que lo dejamos correr para que alguno de ellos quiera bañarse. Por acá hacemos lo mismo. Entonces tenemos 3 depósitos, ¿cierto? Y tenemos 3 espacios dentro de la pajarera. Pero ahora no es necesario cerrar las puertas y dividirlos, porque tenemos prácticamente 3 especies de loros que pueden convivir fácilmente dentro del lugar. Ahora vamos a hablar de las 3 especies, ¿cierto?, de loros que tenemos dentro de la pajarera. Que vamos a empezar por el más pequeño, que por tamaño se puede identificar fácilmente cuando ustedes tengan la posibilidad de volver a visitarnos, porque no siempre andan con un guía.
La más pequeñita es una castaña, una especie, ¿cierto?, que por el porte, por la forma de su pico es más fácil reconocerla, pero lo principal es el tamaño. Es la más pequeña, en este caso, del grupo de 3 tipos de loros que tenemos dentro de la pajarera, que es la castaña. Y anida comúnmente en árboles, o también en árboles que ya se están descomponiendo en materia orgánica y tienen esos hoyos, dentro de ellos anidan. Y pueden reproducirse más o menos un promedio, para que tengan una idea, de 4 a 6 huevitos cada anidadura que tienen ellos. ¿Por qué están protegidos? ¿Por qué están en peligro estas especies? Comúnmente están protegidas porque tienen un problema de anidación, que pueden inundarse porque son en árboles que tienen hueco. Entonces se anidan ahí y se llenan de agua los nidos y pierden la reproducción del año. Y en otros casos las siguen, ¿cierto?, para poder venderlas como mascotas. Entonces eso es un problema que tienen estas especies de loro, como es la castaña. Después viene el choroy, que el choroy es un poquito más grande, pero tiene colores distintos, colores más claritos. Se destaca en la nariz o el pico por un color rojo que tiene. Entonces ya la forma, el tamaño también es más grande, es más fácil de reconocerla. Entonces tenemos la castaña, tenemos el loro choroy y tenemos el loro tricahue, que es el loro más grande. Y ese loro tiene una diferencia con las otras dos: anidan en árboles huecos, también la reproducción es de 4 a 5 huevos. Pero estos que les voy a nombrar ahora, que es el loro tricahue, que es el loro más grande, tiene una diferencia con los otros, que su anidación puede ser de 1 hasta 3 huevos, más que eso no. Y tiene una característica distinta con los otros tipos de loros, que estos loros anidan en acantilados, o sea, hacen cuevas para hacer sus nidos y viven prácticamente todo el año en esa cueva. Y esa cueva tiene de profundidad de 3 a 4 metros. Imagínense la profundidad que tiene de 3 a 4 metros, la oscuridad que tiene que tener, y ahí se empiezan a reproducir, ahí colocan sus huevos. ¿Por qué están acá estas especies? Porque estas especies no pueden ser liberadas tan fácilmente. Ellos ya se acostumbraron a la alimentación que les damos, y el SAC las trajo acá por un motivo o por otro. Las requisaron, estaban accidentadas, las recuperaron, pero no las pueden soltar fácilmente al bosque en forma natural. Y nosotros las tenemos ya hace un par de años acá, y como ustedes pueden ver, ya hay una cantidad enorme de estas especies, y además tienen todos los alimentación para que se puedan criar, no tenemos ningún problema con ellos.